Vamos a continuar. El siguiente de los compuestos es el trifluoruro de boro. Tiene uniones covalentes, dado que el boro es un no metal y el flúor también es un no metal, o sea, lo primero que voy a escribir es la estructura de Lewis. Para eso escribo un átomo central. Recuerden que siempre unimos átomos distintos. En la medida de lo posible vamos a unir átomos distintos entre sí. Esto me permitiría unir los 3 átomos de flúor a el átomo de boro. El flúor tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. Para adquirir la configuración del gas noble más cercano, debe compartir solo un electrón. Voy a hacer lo mismo con el otro átomo de flúor. El flúor tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa y comparte un electrón con el flúor. Y en el último átomo de flúor exactamente lo mismo. 7 electrones en su configuración electrónica externa y comparte un electrón. Los átomos de flúor tienen todos 8 electrones en su configuración electrónica externa. 2, 4, 6, 8. Pero el boro queda con 6 electrones en su configuración electrónica externa. Es una excepción por defecto de la regla del octeto. El boro me queda con 6 electrones. No llega a los 8 electrones. Lo segundo entonces que vamos a escribir es la fórmula desarrollada. El boro está unido a átomos de flúor y a cada átomo se une por medio de una unión covalente compartida simple. Miremos ahora los pares de electrones. ¿Cuántos pares de electrones rodean al boro, que es el átomo central? 3. 1, 2, 3. Está rodeado por 3 pares de electrones y todos estos pares de electrones están compartidos. No hay pares de electrones libres. Vamos a plantear qué estructura deberían tener estos pares de electrones. O sea, si pudiera, voy a plantear lo que llamamos la geometría electrónica. Los 3 pares de electrones, siguiendo los postulados de Trepev, se van a ubicar lo más lejos posible para que la repulsión entre ellos sea mínima. Para escribir la geometría molecular, miro, tengo 3 pares de electrones. Estos 3 pares de electrones están compartidos. O sea que lo que yo planteé como geometría electrónica coincide con mi geometría molecular. Están distribuidos hacia los vértices de un triángulo equilátero, por lo tanto, el ángulo será aproximadamente 120 grados y la geometría será triangular. Entonces, a modo de resumen, igual que antes, si yo tengo una estructura ahora AX3, en la cual tengo 3 pares de electrones compartidos y ninguno sin compartir,
La geometría molecular será triangular con un ángulo esperado de aproximadamente 120 grados. Vamos al siguiente compuesto. El siguiente compuesto es este, que es el amoníaco. Si bien es un hidruro no metálico, este hidruro no metálico, fíjense en que tiene un nombre particular, no sigue con la regla de nomenclatura, se llama amoníaco y está escrito al revés de cómo escribimos siempre los compuestos. Escribís primero el elemento más electronegativo. Cuando habíamos dicho que para escribir los compuestos escribíamos primero el elemento menos electronegativo y después el más electronegativo. Se escribe así por convención, porque siempre se lo escribe así, entonces, y se lo nombra de la forma tradicional. Se lo conoce como amoníaco y no con ninguna otra nomenclatura. Vamos a ir a la estructura de Lewis. Otra vez, es un compuesto que tiene uniones covalentes. Tengo 3 átomos de hidrógeno unido al nitrógeno. El hidrógeno tiene un electrón en su configuración electrónica externa y para que cada hidrógeno esté completo necesita un electrón más. Ese electrón más que necesita es el que va a compartir con el átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno tiene 5 electrones en su configuración electrónica externa. Por lo tanto, si yo escribo su fórmula desarrollada, voy a ver que el átomo de nitrógeno está unido por 3 uniones covalentes compartidas simples con átomos de hidrógeno. El par de electrones libres que está acá no lo voy a dibujar. Para tener en cuenta ahora los pares de electrones, los pares de electrones que rodean al átomo central son 4. Está rodeado por 4 pares de electrones, de los cuales 3 pares están compartidos y un par está sin compartir. Pero en total, si yo tuviera que plantear, ¿sí?, si imaginara una posible distribución de esos pares de electrones en el espacio, o sea, lo que decíamos en la geometría electrónica, estos pares de electrones se distribuirían hacia los vértices de un tetraedro. O sea, esperaría una estructura tetraédrica. De estos 3 pares de electrones, de estos 4 pares de electrones que rodean este átomo central, voy a escribir ahora la geometría molecular. Y de estos 4 pares de electrones, solo 3 pares están compartidos. Marco así este enlace un poquito más grueso, el que se viene hacia acá adelante, y este es el otro que se va hacia atrás. Si es un tetraedro, yo espero un ángulo de enlace de aproximadamente 109 grados. Este ángulo, 109 grados y medio, ¿sí? Este ángulo no va a ser exacto 109 grados y medio porque al tener un par de electrones sin compartir ocupa más espacio y ese ángulo se va a ver deformado. ¿Qué forma tiene esta estructura? Si nosotros la miramos,
esta estructura. Vamos a tratar de dibujarla igual que antes. Fíjese que lo que estoy dibujando es una pirámide de base, en este caso, triangular. Voy a marcar un poquito más el de acá adelante, que es el que no se ve. ¿Ven? La forma es una pirámide de base triangular. Por lo tanto, esta geometría se la conoce con el nombre de geometría piramidal. Nuevamente hacemos a modo de resumen, igual que antes, en una estructura AX3, donde tengo 3 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. La geometría molecular será piramidal y con un ángulo aproximado de 109 grados y medio. El último de los compuestos que vamos a ver es el siguiente: tetracloruro de carbono. Voy a escribir entonces la estructura de Lewis para este compuesto. Nuevamente lo mismo, primero escribo la estructura de Lewis. Se van a establecer uniones covalentes, ya que todos son no metales. El carbono tiene 4 electrones en su configuración electrónica externa y el cloro tiene 7. Si yo dibujo los electrones del átomo de cloro, al átomo de cloro le falta un electrón para completar los 8. Voy a dibujar estos, sus 7 electrones, porque está en el grupo 17, recuerden que es un halógeno. Le falta un electrón para adquirir la estructura del gas noble más cercano. Este cloro lo mismo, 7 electrones, y le falta un electrón para adquirir la estructura del gas noble más cercano, y lo mismo con el último, 7 electrones, y le falta un electrón para adquirir la estructura del gas noble más cercano. Si escribo la estructura desarrollada, la fórmula desarrollada, es el carbono unido con 4 enlaces covalentes simples a átomos de cloro. Ahora planteo los pares de electrones que rodean al átomo central. Tiene 4 pares de electrones. 4 pares de electrones rodean al carbono y estos 4 pares de electrones están compartidos. No hay pares de electrones libres. ¿Qué posible distribución de geometría electrónica tendría? ¿Sí? Si tengo que distribuir 4 pares de electrones, ya lo habíamos visto, la mayor distancia entre ellos para que la repulsión sea mínima es hacia los vértices de un tetraedro. Cuando escribo la geometría molecular, esos 4 pares de electrones se encuentran compartidos por cloros. Por lo tanto, voy a estar esperando un ángulo de enlace
de aproximadamente 109 grados y medio. Y esta estructura será tetraédrica. A modo de resumen, entonces, igual que antes, en estructuras del tipo AX4, en las que tenemos 4 pares de electrones compartidos, la geometría molecular será tetraédrica con un ángulo aproximado de 109 grados y medio. Y nosotros vamos a ver geometrías de compuestos que cumplen con la regla del octeto o que no cumplen con la regla del octeto, pero por defecto. No vamos a ver geometrías de compuestos que excedan la regla del octeto. A modo de resumen, vamos a ver los compuestos que estuvimos viendo hasta ahora. Vimos compuestos de fórmula genérica AX2, compuestos de fórmula genérica AX3 y de fórmula genérica AX4. En el primer caso, vimos con esta fórmula, con 2 pares de electrones compartidos y ningún par de electrones sin compartir. Si escribimos la estructura, teníamos una estructura de este estilo. Solo marco los pares de electrones para el átomo central y nada más para poder hacer el resumen y que quede mucho más prolijo y pueda servirnos para cualquier compuesto. La geometría molecular en este compuesto es lineal, la vamos a dibujar así. Y el ángulo que se establece es de 180 grados. Recuerden que el ángulo lo establecemos acá. En el siguiente de los casos teníamos con la misma estructura AX2, con esta misma estructura AX2, pero en este caso teníamos 2 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. En total están rodeando 3 pares de electrones al átomo central. La geometría decíamos que es una geometría angular. Con un ángulo aproximado a 120 grados. Vuelvo a marcar el ángulo. Que se establece. Bien, el siguiente, 2 pares de electrones compartidos y 2 pares libres. Escribo la estructura. 2 pares de electrones compartidos y 2 pares de electrones libres. La geometría que se establece es una geometría angular también. Pero habíamos visto que el ángulo era aproximadamente igual a 109 grados y medio. Es el ángulo y acá establezco alfa. Pasamos ahora a las estructuras del tipo AX3 con 3 pares de electrones compartidos.
Comparto 3 pares de electrones con el átomo central. Tengo 3 pares de electrones compartidos y no tengo pares de electrones libres. La geometría molecular será triangular con un ángulo aproximado de 120 grados. Recuerden que todos los ángulos son aproximados. Son aproximados a este valor. La otra estructura que tenemos es una estructura AX3 en la cual tengo 3 pares de electrones compartidos, un par, 2 pares, 3 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. La geometría para este compuesto será piramidal y voy a estar pensando en un ángulo aproximado a 109 grados y medio. Nuevamente, marco el ángulo. Este ángulo es aproximado a 109 grados y medio. Y la última estructura que teníamos es AX4, en el cual tengo el átomo central y tiene 4 pares de electrones, rodean a ese átomo central y esos 4 pares de electrones se encuentran compartidos. Por lo tanto, yo espero una geometría para este compuesto que es tetraédrica. Los pares de electrones se ubican hacia los vértices de un tetraedro. Y espero un ángulo de 109 grados y medio. El ángulo lo voy a marcar acá. Un alfa aproximado de 109 grados y medio. Y esto nos quedaría como resumen de todas las posibles geometrías que nosotros vamos a ver de las moléculas. Vamos a ver cómo escribimos la geometría en el caso de iones, particularmente en el caso de los oxoaniones. Vamos a escribir la geometría de este oxoanión, el sulfito, y vamos a escribir la geometría de este otro oxoanión, el carbonato, ¿sí? Este es el anión sulfito y este es el anión carbonato. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir las estructuras de Lewis. Para escribir la estructura de Lewis, ponemos el átomo central, en este caso el azufre, lo rodeamos por los oxígenos. Tiene 2 cargas negativas, producto de que ganó 2 electrones. El electrón lo gana el átomo más electronegativo, en este caso es el oxígeno. Un electrón por cada oxígeno. Empiezo completando a partir de ese electrón. El oxígeno tiene 6 electrones. Con ese electrón que ganó
pasa a tener 7 electrones, le falta 1 para poder completar su octeto que lo va a compartir con el azufre. El azufre tiene 6 electrones y con estos 2 electrones que compartió con los oxígenos queda completo. Por lo tanto, el otro enlace será un enlace coordinado. Escribimos la estructura desarrollada. Lo que marcamos en esta estructura son los enlaces que se establecen entre el azufre y el oxígeno. Vamos a ver la geometría, pero en este caso no puedo hablar de una geometría molecular. ¿Por qué? Porque estos no son moléculas. Entonces tengo que llamarla la geometría del ion. Puede ser geometría para un catión o geometría para un anión que presente uniones covalentes dentro de esa estructura. Desde el punto de vista de TREPEV, yo tengo 3 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. Por lo tanto, la geometría de este ion será piramidal. Este ion entonces tendrá una geometría del ion. Recuerden no poner molecular porque no es una molécula, es del ion. La geometría del ion será piramidal con un ángulo aproximado a 109 grados y medio. Vamos al otro ejemplo, el ejemplo del anión carbonato. Nuevamente lo mismo. Primero, la estructura de Lewis. El carbono está rodeado por oxígenos, tiene 2 cargas negativas. Aparentemente cuando yo veo ambas estructuras digo, uy, son iguales, pero no. Hay que mirar cada una en particular. Cada oxígeno gana un electrón. El oxígeno tiene 6 electrones. Con ese electrón que ganó pasa a tener 7 electrones, le falta un electrón más que lo va a compartir con el carbono. El carbono tiene 4 electrones, pero si yo ahora cuento, tiene 6. Por lo tanto, para completar su octeto, debe formar un enlace covalente doble con el otro átomo de oxígeno. Si yo escribo su fórmula desarrollada, tengo enlace covalente compartido simple con estos átomos de carbono y un enlace covalente compartido doble con este otro átomo de carbono. Para la geometría del ion, ojo, no pongan molecular, geometría del ion, tengo 3 pares de electrones compartidos que rodean al átomo central y ningún par de electrones sin compartir. Por lo tanto, se van a distribuir hacia los vértices de un triángulo. Recuerden que puedo ponerlo todo así o puedo marcar el enlace doble, es exactamente lo mismo. No se olviden de poner la carga. Entonces, en este caso, la geometría del ion será triangular con un ángulo aproximado a 120 grados. Ahora vamos a ver de estos compuestos la polaridad de la molécula. Estos son los compuestos que habíamos visto y sus geometrías y sus ángulos aproximados.
Para poder plantear la polaridad, lo primero que tenemos que fijarnos es qué diferencia, si hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen en este enlace. En este caso sí, el hidrógeno ya lo habíamos visto que tenía una electronegatividad de 2,20 y el berilio de 1,5, por lo tanto el hidrógeno es más electronegativo y el par de electrones se encuentra desplazado en este sentido. Lo marco como si fuera un vector. En este caso hay la misma diferencia de electronegatividad. Este vector y este vector tienen el mismo tamaño, pero está en sentido opuesto. Por lo tanto, si yo sumara estos dos vectores, la suma de estos dos vectores me daría 0. O sea que no hay un desplazamiento neto, ¿sí? La resultante entre estos dos vectores me da 0. Por lo tanto, en este caso, no hay un desplazamiento neto y voy a decir que la molécula es no polar, con lo cual estoy indicando que su momento dipolar es igual a 0. ¿Sí? En este caso estoy indicando que esta molécula es no polar. No hay desplazamiento neto de los pares de electrones en un sentido de la molécula. Si yo sumara estos dos vectores que tienen sentido opuesto, uno y el otro, la resultante sería igual a 0. O sea, no hay desplazamiento neto de los pares de electrones en ningún sentido en esta molécula. Vamos a la que sigue. Entre el azufre y el oxígeno, el más electronegativo es el oxígeno, entonces planteo un vector en este sentido. Acá lo mismo. Son átomos iguales, o sea que la intensidad de este vector es exactamente la misma. Si yo sumara estos dos vectores, lo voy a escribir acá en un costadito, fíjense que la resultante entre estos dos vectores me daría hacia allá, según la regla del paralelogramo. ¿Qué quiero estar diciendo entonces? Entonces lo que digo es que hay un desplazamiento neto, en este caso, en un sentido de la molécula. Por lo tanto, esta molécula será polar. Y su momento dipolar, que es la forma en la que mido la polaridad de la molécula, su momento dipolar será distinto de 0. La molécula es polar. Vamos al siguiente, ¿sí? Vamos a mirar qué pasa en el siguiente. Entre oxígeno e hidrógeno, el más electronegativo es el oxígeno, por lo tanto, va a haber un desplazamiento de los pares de electrones hacia el oxígeno. Nuevamente, si yo sumo estos dos vectores, la resultante me va a dar así. O sea que hay desplazamiento en un sentido de la molécula, por lo tanto, nuevamente, esta molécula será polar. Vamos al siguiente caso. En el caso entre boro y flúor. El flúor es un átomo muy electronegativo, o sea que va a haber un desplazamiento de los pares de electrones hacia el flúor. Pero si yo sumara estos tres vectores, lo estoy escribiendo acá, la suma de los vectores, esto lo estoy haciendo a modo de borrador, ¿sí? Esto no debería quedar. Si yo sumo estos tres vectores, la resultante me va a dar 0. Por lo tanto, esta molécula tendrá un momento dipolar igual a 0, si bien sus enlaces son polares
Como la suma de los momentos dipolares me da 0, esta molécula es no polar. Vamos al siguiente caso. En el caso del amoníaco, entre el nitrógeno y el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento en este sentido de la molécula. Si miramos, va a estar desplazado así. Si yo miro la resultante va a ir en este sentido. O sea, la resultante va a ser diferente que 0. Por lo tanto, esta molécula será no polar. Y si miramos el último caso, en el caso entre el carbono y el cloro hay diferencia de electronegatividad. El cloro es el elemento más electronegativo que el carbono, el más electronegativo de los dos del enlace. Por lo tanto, hay un desplazamiento de los pares electrónicos hacia el átomo de cloro. Pero nuevamente, si yo sumara todos estos vectores, la resultante me daría 0. Por lo tanto, esta molécula va a tener un momento dipolar igual a 0 y será no polar. ¿Sí? Recuerden que esto que marcamos acá era a modo de ayuda para poder entender cómo se sumaban los vectores. Repasen por ahí un poquito lo que sería la parte de sumas de vectores que ustedes ven en física. Miremos qué pasa con la deformación de la nube electrónica. O sea, si bien se está deformando en este sentido, acá voy a tener una densidad negativa, acá una densidad negativa y acá una densidad positiva, no puedo establecer un dipolo en esta molécula. O sea, no hay un polo positivo y un polo negativo. Por eso es no polar. En este caso, la densidad positiva se encuentra acá y la densidad negativa acá abajo. Fíjense que yo establecería algo así. Un polo con densidad positiva que está acá arriba y otro con densidad negativa, o sea, un dipolo. En este caso, la densidad positiva la tengo acá y la densidad de carga negativa sobre el átomo de oxígeno. El dipolo acá estará al revés, positivo abajo y negativo arriba. En este caso, nuevamente, no puedo establecer un dipolo en esta molécula, ya que si bien hay desplazamientos de electrones, ¿sí?, hacia el átomo de flúor, no se establece un polo positivo y un polo negativo. No puedo marcar acá un polo positivo y un polo negativo. ¿Sí? Acá hay negativo, negativo, positivo en el medio, no lo puedo marcar. En este caso sí, puedo establecer una densidad de carga negativa acá y positiva en los hidrógenos. O sea, podría marcar nuevamente un dipolo. Negativo encuentro acá arriba y positivo acá abajo. Y nuevamente, en este caso, si bien hay desplazamientos parciales de las nubes de electrones, se compensan con la geometría. Entonces, ¿qué tengo que mirar para poder ver la polaridad de una molécula? Tengo que estudiar la polaridad
del enlace y tengo que estudiar la geometría de la molécula. O sea, tengo que tener en cuenta esos dos factores. Entonces dijimos que para poder establecer la polaridad de una molécula debemos saber la polaridad del enlace y conocer la geometría de la molécula. Vamos a hacer un ejemplo más. No podemos tener un parámetro establecido, hay que estudiarlo en cada una de las moléculas. Por ejemplo, si yo tengo una molécula en la que tengo un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. Esta molécula tiene esta fórmula, se lo conoce con el nombre de cloroformo. Vamos a establecer las uniones. El hidrógeno tiene un electrón. Cada hidrógeno, para poder completar, necesita compartir un electrón. Con eso completaría su dueto. El carbono tiene 4 electrones y para completar su octeto comparte con el átomo de cloro que tiene 7 electrones. De esta forma, todos los átomos completan su octeto. En el caso del hidrógeno se llama dueto. Desde el punto de vista de TREPEB, tengo 4 pares de electrones compartidos que rodean al átomo central. Por lo tanto, la geometría para este compuesto será tetraédrica. Marcamos ahora las polaridades de los enlaces. Entre el carbono y el cloro, el más electronegativo es el cloro. Y entre carbono e hidrógeno hay poquitísima diferencia, pero es un poquito más electronegativo el carbono. Entonces hay un desplazamiento neto, si ustedes se fijan, de los pares de electrones en este sentido de la molécula. Acá se encontré la densidad de carga negativa y por acá abajo yo encuentro la densidad de carga positiva. Por lo tanto, esta molécula es polar con un momento dipolar diferente de 0, ¿sí? Los enlaces son polares y con la geometría establezco también en este caso que esta molécula es polar.